todos, gracias por acompañarnos y también por su puntualidad. El día de hoy voy a tener el honor de poder presentar a nuestro socio de práctica de litigio tributario, David Herales, quien va a estar compartiendo con nosotros la importante charla de hoy. David es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario por la Universidad Rafael Andívar, es maestro en Derecho Corporativo por la misma Casa de Estudios, es docente en la Universidad del Istmo, Facultad de Derecho, y también es docente en la Universidad Rafael Andívar en el programa de maestrías. Es miembro fundador y es actual vicepresidente del Instituto Guatemalteco de Derecho Procesal, conferencista de varios eventos en materia tributaria. Ha colaborado con artículos relacionados en materia tributaria para la revista de Equidad y Justicia Tributaria. David cuenta con amplia experiencia en la defensa de los intereses de sus clientes en litigios tributarios, así también en disputas civiles, mercantiles, marcarias, entre otras, asesorando a empresas de diversos sectores, entre ellos servicios financieros, de exportación, alimentos y bebidas, agroindustrial, entre otros más. Pues luego de esta breve introducción para nuestro amigo David, lo dejo en el uso de la palabra. Buenos días, don David. Muchas gracias, Elías. Buenos días y buenos días a todos los presentes. Un gusto poderlos saludar y compartir con ustedes brevemente el día de hoy un poquito sobre lo que es el tema tan bonito y apasionante como los criterios jurisdiccionales, porque los criterios jurisdiccionales, pues todos sabemos que viven variando, su sentido cambian, algunos no cambian, pero otros van mutando con el tiempo. Y es importante, en consecuencia, pues poderlos ir conociendo y sobre todo también tener la oportunidad de irlos viendo cómo van cambiando en el tiempo. Y eso lo que nos permite es poder llegar a una buena aplicación de lo que es la jurisprudencia y la doctrina en nuestras diversas actividades que realizamos, ya sea como abogados, litigantes, como abogados asesores de empresas, como asesores financieros, entre otros. Entonces, la verdad que es un tema que les digo, es muy bonito, un tema que a mí me gusta mucho, me apasiona, obviamente está muy vinculado con nuestra actividad del día a día, sobre todo en el litigio tributario, porque nos atendemos mucho siempre a lo que establezcan los criterios de los tribunales. Toda nuestra actuación va a ir basada usualmente en cuál es el criterio actual, qué piensan los tribunales sobre determinado tema, y por eso es que es recomendable siempre poder tener esa actualización. Y de esa cuenta se me ocurrió pues poder tener la oportunidad con ustedes de compartirles un poco. Obviamente son muchos los temas que se van generando, pero por lo menos algunos que son de los más novedosos e importantes, que son los que les quiero platicar el día de hoy, y espero ojalá nos dé tiempo para poderlo hacer. Un aviso previo. Como aquí no podemos utilizar micrófono ni cámaras para los participantes, les pido por favor que cuando vayan a hacer sus preguntas las hagan directamente en el campo que establece la posibilidad de hacer preguntas y respuestas, para que ahí entonces podamos tener la oportunidad nosotros de ir verificando aquellas preguntas que deseen hacer, y de esa cuenta yo las pueda ir viendo y si me da tiempo irlas respondiendo. Primero que nada, diríamos que algo importante que tenemos que tomar en cuenta es cómo está actualmente la situación de los contenciosos administrativos en Guatemala. Recordémonos que el contencioso administrativo es por excelencia esa herramienta que nos da el legislador en Guatemala para poder precisamente defendernos nuestros intereses ante una arbitrariedad o abuso de poder por parte de la administración pública. Y obviamente esto se da mucho cuando estamos en temas de impuestos. ¿Por qué? Porque la administración tributaria suele hacer ajustes o denegatorias en las cuales se considera desde un punto de vista del contribuyente que no está pegado a derecho, que de alguna manera causa un agravio, y se busca la manera entonces de defendernos. Y es a través entonces de este control de poderes que establece la Constitución que permite entonces retirar la disputa que se tiene con la administración tributaria
del fuero administrativo, es decir, que ya no sea la administración tributaria el que es juez y parte, sino que sea entonces un órgano jurisdiccional el que conozca del tema. Y al efecto se establecen entonces los tribunales de lo contencioso administrativo, que incluso el mismo Código Tributario pregona que deberían, de preferencia, yo creo que esa de preferencia ya no va hoy por hoy en la actualidad, ser especialistas en la materia. Recordémonos que el Código Tributario es del 90-91 y en aquel entonces, pues, obviamente no habían tantos especialistas en materia de tributaria. Hoy por hoy creo que sí hay suficientes especialistas en materia tributaria como para que cuando se designen a los magistrados que corresponda conocer en dichas salas, no sea, como les digo, una preferencia, sino que sea, debería de ser obligatorio contar esa especialidad. ¿Con qué objeto? Precisamente que entiendan los tribunales las disputas. Muchas veces las disputas son muy técnicas en cuanto a los temas de impuestos y lastimosamente pareciera los tribunales o no entendieron o no quisieron entender y el resultado no es el idóneo. Además de que tenemos siempre la presión política de que los tribunales de querer de alguna manera buscar no favorecer al fisco, pero sí apoyar con la causa de recaudación. Ya incluso la Corte de Constitucionalidad en algunos fallos hizo patente esa idea al momento de decir de que se causaban agravios única y exclusivamente porque se iban a dejar de percibir los ingresos por parte del Estado. Entonces, vemos que sí es importante contar incluso con ese juez natural que sea objetivo e imparcial, pero sobre todo que entienda de las disputas tributarias. Y aquí es importante entonces también conocer la doctrina porque permite trasladársela a los mismos tribunales cuando favorezca al contribuyente y también nosotros también prever cuando no nos vaya a favorecer cuál podría ser la consecuencia de llevar a cabo determinada actuación. Al efecto, como les comentaba, tengo aquí los datos que salieron publicados por parte de la Administración Tributaria en cuanto a la efectividad que han tenido en los últimos periodos. Los últimos periodos publicados por ellos son mayo a octubre del 2020 y tenemos de noviembre a abril del 2021 y los vamos a ver. Nótese entonces que la Administración Tributaria ha tenido 56 sentencias favorables y 0 desfavorables en cuanto a cierre de empresas, 20 favorables y ninguna desfavorable en lo económico coactivo. Y en lo contencioso, que es lo que más nos interesa hoy, tienen 12 a favor, una en contra y ninguna en forma parcial. Algo similar sucedió en noviembre del 2020 al 30 de abril del 2021. Si hacemos la comparativa, tenemos 52 sentencias de cierre de empresa, 28 de lo económico coactivo, 9 de lo contencioso, una desfavorable a SAT y una parcial. Básicamente, ¿qué nos evidencia esto? Es que a diferencia, me permití hacerles un pequeño comparativo, del periodo en el que hace 10 años teníamos el porcentaje de éxito de SAT en los contenciosos administrativos era de apenas el 17%. Miren qué diferencia, cuántas sentencias eran favorables y cuántas eran desfavorables. Favorables a favor de SAT, 15, pero desfavorables 56, 14 en el sentido parcial. No obstante, esto ha cambiado durante los años y hoy por hoy, 10 años después, ya vemos una abrumadora diferencia. Vean que en el 2020 tenían un 92.3% de porcentaje a favor SAT y en el 2021 un 81.8%. Es realmente grande la diferencia que se está manejando hoy por hoy en los porcentajes a favor de SAT. Y como les decía yo, bueno, desde un punto de vista, ¿a qué le podríamos reprochar esos resultados? Podríamos decir, bueno, es que la SAT ahora está ajustando todo, los tribunales están buscando desfavorecerlos, teníamos hace poco una corte de alguna manera con cierta inclinación a favorecer el fisco, la actual corte empezó bien, tenía algunos tintes de objetividad, ahora no sé qué pasó, no estamos tan bien como pareciera, pero no solo eso yo creo que también hay otros elementos que también hacen que estos resultados se reflejen de esta manera.
tales son como la modernización de la legislación, cómo ha ido el legislador proveyendo de determinadas herramientas que antes no tenía la administración tributaria y que hacían obviamente más difícil su gestión, su colaboración, su verificación y fiscalización era sumamente difícil en comparación ahora que ya la gran mayoría de información la tiene o la recibe a través de sistemas electrónicos. Ya la declaración, por ejemplo, de impuestos, ya todo se hace a través de formularios electrónicos. No digamos ahora que tenemos la obligación, la gran mayoría, de presentar la factura electrónica. Incluso ya en julio está la obligación para todos los contribuyentes del régimen general del IVA de tener que emitir factura electrónica. Eso lo que hace es dándole mejores herramientas a la misma administración tributaria para tener un mejor control. Y eso, obviamente, junto con la tecnificación que han recibido también la administración tributaria a nivel interno, lo que hacen es también tener unas defensas mucho más robustas que las que se tenía hace 10 años. Recordémonos que los juicios de hace 10 años estábamos hablando que eran ajustes apenas de inicios del año 2000. Ya los que estamos viendo incluso del 2020, 2021, la gran mayoría serían tal vez de principios del 2010 para acá. Entonces sí ya se va viendo reflejado todos esos cambios que ha tenido la legislación en aras de mejorar la recaudación y nos lleva entonces a la pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros como contribuyentes para mejorar nuestras posibilidades ante un eventual ajuste y su discusión en lo contencioso administrativo? Y la respuesta que encuentro yo siempre es evitar el ajuste. ¿Cómo podemos nosotros entonces evitar que nos formulen determinados ajustes? Y precisamente es yéndonos a ver qué han dicho los tribunales a través de los diversos contenciosos administrativos para ver qué puedo yo mejorar en mi práctica y evitar de esa consecuencia incurrir en esas situaciones que lo que hacen es provocar precisamente el ajuste y a veces hacer ineficiente su defensa en lo contencioso administrativo y en las subsiguientes fases. Entonces, es importante que podamos conocer la jurisprudencia y la doctrina que se va generando. ¿Por qué? Primero que nada, tenemos que tomar en cuenta que la jurisprudencia, para aquellos que están aquí presentes y no son abogados, me imagino van a haber bastantes CPAs el día de hoy acompañándonos. Primero que nada, entendamos que la jurisprudencia es una fuente del derecho. ¿Y a qué nos referimos con una fuente del derecho? Que también de esa emana la obligación de los tribunales en resolver en determinado sentido. El mismo artículo 2 de la Ley del Ordenamiento Judicial lo que nos establece es que la ley es la fuente del ordenamiento jurídico, pero dice la jurisprudencia la complementará. ¿Cuál es la jurisprudencia entonces a la que se refiere esta ley? Básicamente es aquel conjunto de fallos judiciales emitidos por los tribunales competentes que en aplicación del derecho dan solución a una controversia. Básicamente jurisprudencia puede ser un fallo, dos fallos, tres fallos. Aquí no tenemos todavía la limitación cuantitativa que sí nos exige la doctrina legal, como vamos a ver en un par de minutos. ¿Qué objeto tiene entonces la jurisprudencia? Complementar la ley. ¿Y a qué se refiere eso? Que es por medio de esta que a través de la forma en que resuelve un tribunal, se le da el sentido que se considera por parte de los tribunales es el correcto a determinada norma. Si una norma no es clara, la jurisprudencia precisamente va a tener la función de indicar cuál es el sentido que lo tenemos que interpretar las demás personas para poder conocer cuáles son nuestros derechos y sobre todo nuestras obligaciones ante la administración tributaria. Y precisamente dentro de las funciones principales que tiene la jurisprudencia es unificar esos criterios. ¿Para qué? Para que exista una correcta aplicación del derecho. Al efecto, les cito esta frase de Francesco Carneluti, a mí me fascina, porque lo que nos está diciendo es que la jurisprudencia precisamente está en el mismo plano de ley, puesto que no es otra cosa que la ley interpretada. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es que trae a la vida, ya los casos de la vida real, la ley. Recordémonos que la ley nos da un hecho hipotizado, nos está poniendo una hipótesis, una tesis de decir, cuando esto suceda, esto debería aplicar. Ya entonces con la jurisprudencia vemos cuál es el criterio de los tribunales cuando sucedió. Es decir, un caso de la vida real. ¿Cómo va a ser entonces la previsibilidad de que vamos a tener de que me pase a mí lo mismo cuando me toque llegar a un juzgamiento en ese sentido?
Adicional, tenemos nosotros aquí en Guatemala lo que se denomina la doctrina legal. Y esta doctrina legal es parte de la jurisprudencia, pero tiene un tinte especial. Y es que esta doctrina legal tiene la fuerza de una aplicación obligatoria hacia los tribunales inferiores cuando se cumplen con los caracteres o parámetros cuantitativos, es decir, que sean 5 fallos emitidos cuando estamos hablando de legislación ordinaria o 3 en asuntos constitucionales. Y esto lo que provoca es que los tribunales inferiores, le hace salas de lo contencioso para efectos de materia tributaria, deban de aplicar precisamente esa doctrina legal que, como les digo, se causa cuando ya la Corte Suprema ha emitido 5 fallos en forma consecutiva, ininterrumpida y conteste en un mismo asunto. ¿Qué se busca con esto? Entonces es que ya los tribunales no estén teniendo distintos criterios, sino que se unifiquen en uno solo para entonces ya la gente también pueda tener cierta certeza de a qué atenernos. Recordemos que precisamente esa seguridad y certeza jurídica es el Estado de Guatemala el obligado a darnos y lo encontramos regulado en el artículo 2 constitucional. La Corte Constitucional ya incluso a la misma ha establecido que la seguridad en materia jurídica consiste en aquella confianza que tiene que tener el ciudadano hacia aquel ordenamiento jurídico, es decir, hacia las leyes, incluido el de carácter tributario. Yo no diría incluido, con especial énfasis en el carácter tributario dentro de un Estado de Derecho. Es decir, que el conjunto de leyes coherentes e inteligibles garanticen seguridad y estabilidad. Y aquí viene lo más importante, no solo en su redacción, sino en su interpretación. Entonces, ¿qué hace la doctrina legal? Precisamente permitirnos nosotros tener cierta certeza y seguridad de que si en determinados casos se ha resuelto en ese sentido, me hace a mí o me da la posibilidad de prever cuál es o cuál podría ser entonces la consecuencia jurídica de yo hacer el mismo acto que hizo la persona sobre la cual ya se está generando aquella doctrina legal. Por ejemplo, dice el doctor García Novoa, cuando la seguridad se adjetiva de jurídica, precisamente estamos pensando en la idoneidad del derecho, pero para lograr saber a qué atenerse. Y eso es lo rico que tiene precisamente esta garantía constitucional, que lo que nos permite a nosotros es saber a qué atenernos. Recordémonos que nosotros en el plano tributario tenemos una serie de obligaciones, pero también una serie de derechos. Y es importante entonces nosotros que los conozcamos, pero sobre todo que los sepamos interpretar para tener mejores posibilidades de una defensa efectiva a la hora de que querramos nosotros llegar a una disputa de índole tributaria y sobre todo, como les digo, especialmente si la evitamos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Precisamente entonces conociendo cómo ha sido los criterios que han mantenido los tribunales para poder prever, no es otra cosa que saber prever cuáles podrían ser las consecuencias de realizar determinado acto o contrato y si puede tener o no implicaciones desde un punto de vista tributario. Un tema bien importante también que hay que tomar en cuenta en materia tributaria es que el artículo 98, inciso 12 del Código Tributario obliga a la administración tributaria a que al momento de que realice aquellas actuaciones de índole administrativo, tienen que verificar el cumplimiento de los criterios administrativos y jurisdiccionales firmes. ¿A qué se refiere esto? A que la administración tributaria debería, porque lastimosamente no lo hace en todos casos, pero sí hubieron casos que incluso nosotros tuvimos la oportunidad de ver y estoy seguro que aquí habrán varios clientes que dirán, yo me acuerdo, por ejemplo, el tema de los timbres fiscales. Cuando se pagaba en el impuesto de ley de timbre fiscal, el pago de dividendos mediante cupones. Existió durante más de 15 a 20 años jurisprudencia en el sentido de considerarse que los mismos estaban exentos y de esa cuenta incluso ya a finales del 2015 venía mi propia administración tributaria, el directorio, y desvanecía los ajustes en revocatoria. La administración tributaria no lo formulaba. Los abogados de la Intendencia Jurídica ya no planteaban casaciones. Entonces, por decirlo de alguna manera, se vivía ese sentimiento de seguridad jurídica. Algo peculiar que pasó en este caso, y por eso les decía yo al inicio, los criterios jurisdiccionales mutan. Hubo un caso que se quedó, bueno, vieron varios que andaban todavía en el limbo por los lastimosamente tardado la mora judicial en Guatemala, que se tardan en resolver los asuntos. Había un amparo
que se había quedado dormido ya casi 3 años pendiente de sentencia en la Corte de Constitucionalidad, precisamente sobre el tema. Y lo curioso es que al momento de resolver, cambiaron el criterio jurisdiccional y dijeron que en efecto ya no estaba exento, sino que lo que exento era únicamente el cupón y no el contenido, la sustancia mismo, que es el pago de dividendos. Y por lo tanto, ordenan a la Corte Suprema a emitir ese fallo en ese sentido. Posteriormente surgen 2, 3 amparos en el mismo sentido, y cuando estamos hablando de sentencias de la Corte de Constitucionalidad, la doctrina legal adquiere esa calidad con 3 fallos, ya no son 5 como una justicia ordinaria. Y en consecuencia se genera entonces esa nueva doctrina, que es la que hoy por hoy predomina. Todavía estamos haciendo el último esfuerzo de revivir al muerto con un cliente, ver la posibilidad de invocar precisamente la inaplicación de esa doctrina, porque consideramos nació con base de error y ese error no debería ser fuente del derecho, pero lo cierto es que no sabemos o no existe certeza. Hoy por hoy, si me preguntaran las posibilidades de éxito de un caso de esos, es menos del 25% precisamente por esa doctrina legal. Entonces, ahí es donde se puede palpar o ver la importancia de los temas que vamos a conocer el día de hoy. Entonces, quiero empezar con ustedes con los criterios jurisdiccionales, sobre todo en cuanto al IVA. El primero de los temas es que en la solicitud de evolución de crédito fiscal, independientemente del régimen que se desee utilizar, se deban de acompañar todos los documentos. ¿Cuál criterio ha mantenido la administración tributaria? La SAT ha sido el criterio que, en cuanto a la obligación de acompañar los documentos, por ejemplo, indican que ya en revocatoria el tributa no puede entrar a conocer aquellos documentos o prueba de soporte que se relacione con una solicitud de crédito fiscal. Y aduce el tributa primero que esa se tuvo que haber acompañado desde un inicio, es decir, desde el momento en que se realizó la solicitud o al momento en que la propia administración tributaria, al hacer la verificación correspondiente, requirió la información. Pero que no se puede entonces venir a complementar la prueba ya en fase de recurso revocatoria. ¿Por qué? Porque está imposibilitado el tributa de entrar a conocer sobre esos medios de prueba, ya que ella lo que está haciendo es la verificación de la legalidad, entre comillas, de lo resuelto por la administración tributaria. De esa cuenta, si lo resuelto se hizo con base a la documentación que se tenía al momento de hacer la solicitud, no podría entonces entrar a analizar estos nuevos hechos controvertidos. Y al efecto podemos ver aquí una resolución precisamente de esa naturaleza, en la cual el tributa establece que al ser el órgano superior en materia recursiva y tributaria, a este lo que le corresponde, como les decía, era verificar la legalidad de las actuaciones y el acto administrativo como tal, por lo que no le corresponde verificar documentación e información que respalde el crédito fiscal solicitado, toda vez que esta establece el tributa, la debió haber presentado el contribuyente cuando se hicieron los requerimientos respectivos, para que fuera en la auditoría que se realizara la verificación correspondiente, ya que en estos casos el tribunal, entendiéndose el tributa, no puede asumir funciones y atribuciones que le corresponden única y exclusivamente a la administración tributaria. Vemos entonces que actualmente este criterio se mantiene. Este es un caso de los muchos que hemos visto, pero el tributo hoy por hoy tiene el criterio de si usted no presentó la documentación correspondiente en su oportunidad, nosotros ya no podemos entrar a conocerlo. ¿Por qué? Porque no es el momento y a nosotros no nos compete hacerlo. En otro caso, por ejemplo, indica el tributa que en relación a la información adjunta al memorial de revocatoria, se indica que no se puede listar en esta etapa, ya que el tribunal, como órgano superior, al conocer en alzada, únicamente está facultado a analizar la legalidad del acto administrativo y no puede asumir la competencia de conocer y resolver el fondo de la solicitud de devolución de crédito fiscal. Toda vez que estas facultades, dice, son exclusivas y propias de dicha administración. Esto realmente no es del todo correcto. Acordémonos que el tributa puede confirmar lo resuelto, en ese caso solo decir, está bien, puede revocar lo resuelto y al revocar debería emitir una resolución que estuviera pegada a derecho. Puede modificarla y ahí también está haciendo una afectación y también lo puede anular. Entonces, al revocar o modificar sí tiene esas facultades, pero este ha sido el criterio que ha manejado
Y esa cuenta, entonces, el tributa. Hoy por hoy SAT no está entrando a conocer documentos que no se hayan presentado al momento de hacer la solicitud. Y esto incluso ha llegado a niveles ya de Corte Suprema. Estamos discutiendo todavía por último en Corte de Constitucionalidad, pero la Corte Suprema ya dijo que incluso en el inciso B no podemos alegar, porque en este caso estamos alegando nosotros que el tribunal dejó de apreciar precisamente un documento que se había presentado, y dice el tribunal, la Corte Suprema, que ese documento no había obligación de conocerlo, ya que este fue emitido tiempo después de haber causado estado la resolución del directorio, es decir, que ya se había resuelto incluso por parte de la administración tributaria. Entonces vemos que ya hay cierto alineamiento entre SAT y Cortes en cuanto a en qué momento tengo que presentar yo la información que es necesaria, como les digo, para efectos de devolución de crédito fiscal. Y entonces viene la pregunta, ¿y entonces qué hacemos? Pues lo evidente, creo yo, como me decía la vez pasada un amigo, me dice, es que vos las cosas básicas que decís, ¿cómo le vas a decir a alguien, mire, es que tienen que presentar los documentos? Y precisamente eso es. ¿Qué recomendación podemos dar en estos casos? Cuando vayamos a hacer una solicitud de devolución de crédito fiscal, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es si cumplimos o no con todos los requisitos de ley, si estamos o no presentando toda la información que establece la ley. ¿Con qué objeto? Para acompañarla a la solicitud o entregarla en el momento del requerimiento de información. Hemos tenido nosotros una gran cantidad de casos en los cuales se ha discutido precisamente que se presentó, pero se presentó posteriormente, se presenta en lo contencioso, incluso nosotros estamos presentando una defensa hoy por hoy de una casación en la cual la administración tributaria lo que estaba cuestionando es que en el régimen optativo no se haya presentado la totalidad de los pagos. Y obviamente el tribunal dijo, mire, pero me consta que se entregaron los pagos. Menos mal nos tocó una buena sala en la cual, en forma objetiva, dijo, independientemente de lo que exige la ley, es que esté el pago, no en qué momento se hizo, si fue el momento de pedirlo o no. No obstante, va a quedar ahora sujeto a qué control o decisión vaya a tomar la administración tributaria. Entonces, nuestra recomendación, en lo posible, precisamente es que se adjunten todos aquellos documentos. Muchas veces hemos visto casos en los que de repente la administración tributaria dice, quiero ver la factura original de este servicio o bien que adquirió. Y el contribuyente le dice, mire, es que no lo tengo. Y se genera toda esa discusión entre si tenía o no tenía, y están de que lo vamos a conseguir, veamos si lo conseguimos, vámonos al contencioso mientras tanto. Y eso obviamente lo que provoca es, primero que nada, tener unas posibilidades bajas de éxito, pero sobre todo el atraso que esto va a generar para el contribuyente. Recordémonos que el contribuyente en estos casos lo que quiere es recuperar su plata rápido, quiere su crédito fiscal lo antes posible. Entonces, si todavía tenemos que irnos a pelear un contencioso que si bien se va a tardar entre contencioso, casación y amparo, por lo menos bien llevado y rapidito, 5 a 6 años, nada costaría entonces mejor tomarnos la molestia en analizar si tenemos ya la documentación y si estamos inscritos en el régimen optativo y no cumplimos, vámonos al general. Tal vez nos vamos a ir a tardar 4, pero sale más rápido e incluso un poco más barato hacerlo de esa manera a tener que estar peleando por no haber tenido esa documentación. Creo yo que vale la pena entonces revisar siempre qué información nos pide la ley, qué documentos tenemos que adjuntar para evitar precisamente que se den este tipo de casos. Ahora bien, sí hay casos en los que en efecto sí existen ciertos abusos de la administración tributaria. Por ejemplo, en aquellos casos que nos exigen, yo platicaba hace poco con algunos alumnos de la maestría que incluso trabajan en la SAT, y les decía, miren, sáquenme una duda. ¿Cuál es el fundamento legal para pedir los estados de cuenta bancarios sellados y firmados? Porque la ley solo me dice estados de cuenta. ¿De dónde se sacó entonces la administración tributaria que tienen que ir sellados y firmados? Lo que me sorprendió es que ellos mismos dijeron, no hay, pero es que eso es lo que nos da certeza a nosotros de que no es un documento inventado de otro. Entonces digo, bueno, si ustedes consideran que está inventado, generen la prueba o verifiquen o realicen su obligación de investigar. No presuman que porque yo le presenté una copia simple, entonces ya estoy falseando la información. Le digo, esa es una presunción que hacen ustedes que no está respaldada en derecho. Entonces, en esos casos, obviamente sí vamos a tener que impugnar y vamos a tener que pelear. ¿Por qué? Porque cumplimos con acompañar el documento, pero la administración tributaria le hace una exigencia que está contraria a la ley o que no está establecida en la ley para poderlo reconocer. Entonces, en esos casos sí existe una obligación, pero el no presentarlos es donde digo yo, aquí la recomendación es, leamos bien qué nos pide la ley,
adjuntemos lo que nos solicita para en lo posible ir evitando precisamente estos ajustes. Acordémonos que la administración tributaria tiene afición en no devolver. Para ella es mejor no devolver. Y esa cuenta va a buscar cualquier excusa para no hacerlo. Entonces, si nosotros hacemos lo posible para no darle pauta que nos ponga esa excusa, creo que van a tener incluso mejores posibilidades de una obtención más rápida. Otro tema que es novedoso y que ha tenido hasta cierto punto mucho eco, incluso a nivel académico, es el tema de la procedencia de la rectificación del reporte del crédito fiscal cuando se trata de hacer después de los 2 meses. Aquí, lastimosamente, en el primer caso, como les digo, no tenemos doctrina legal, gracias a Dios, vamos apenas en jurisprudencia, 1 o 2 fallos, no es nada que nos debería de preocupar tan a fondo. Obviamente sí, el criterio del tributo sí ha sido muchas veces alegado, pero no ha pasado de más. Pero en este caso sí ya existe doctrina legal. Y con esto, entonces, básicamente, ya podemos tener nosotros una previsibilidad de que si nosotros queremos hacer esta rectificación en cuanto al reporte de crédito fiscal del IVA, las posibilidades de que no vaya a permitirlo porque entrar al sistema no nos deja, son altas. Entonces, ¿qué ha pasado en estos casos? Los contribuyentes han planteado amparo, han buscado precisamente que se les permita realizar esa rectificación que establece como un derecho de los contribuyentes la misma ley, el Código Tributario, y no obstante, la Corte ha dicho que no procede precisamente la rectificación cuando se quiera hacer después de 2 meses, por la razón de que el artículo 20 de la ley del impuesto al valor agregado lo que obliga es a que se reporte el crédito fiscal dentro de los 2 meses de que se haya causado. Y de esa cuenta es la ley especial y por lo tanto, al ser una ley especial, es de aplicación privilegiada sobre la general. Entonces, aquí tenemos los fallos en los que ha emitido precisamente la Corte y lo que nos ha dicho es que básicamente en esos casos en los cuales se presenta o se busca presentar la rectificación a través del formulario electrónico, se estima que el artículo 20 de la ley del impuesto al valor agregado es la norma especial y por lo tanto prima sobre el artículo 106 del Código Tributario, que es la general. Lo anterior, dice la Corte, obedece a que el primero de los preceptos citados, es decir, el artículo 20, es el que regula de modo característico cómo se debe llevar a cabo el reporte de créditos fiscales para efectos de la reclamación del crédito fiscal, el cual precisamente constituye el supuesto, situación y circunstancia concreta específico que no está previsto en el 106. El 106, acordémonos que lo único que nos dice es que tengo posibilidad de rectificar, pero no nos dice nada en relación al reporte de crédito fiscal con el objeto de su reclamación. De esa cuenta, entonces, dice la Corte, no es lo mismo. Esta es la norma especial de cómo puede hacer valer usted su derecho de reclamación. Hago tal vez la salvedad de que vamos a ver muchos criterios que obviamente no compartimos en la oficina, pero que el objeto de hacerlos ver es cuando ya existe doctrina o ya va encaminado a generarse la doctrina, ustedes puedan tener esa puedan prever entonces cuál podría ser la consecuencia. Yo necesito hacer esta rectificación del IVA, ¿puedo o no puedo hacerlo? ¿Qué nos ha dicho la Corte? Nos dice que no va a proceder cuando sea para el reporte del crédito fiscal. Si la rectificación va a ser para otro tema, posiblemente sí podría, en su caso, funcionar la discusión. Pero como les digo, no necesariamente vamos a estar de acuerdo, es más, en la gran mayoría no estamos de acuerdo con los tribunales en cuanto a estas doctrinas que les estamos explicando, pero precisamente el objeto de hacerlas conocer en forma pública a ustedes hoy es que las conozcan primero que nada y segundo, que ya puedan ir previendo entonces qué pasaría ante esas situaciones. Entonces, establece que el 106 solo se limita a regular en forma general la presentación de declaraciones cuando hubo una omisión de hacerlo o su rectificación. Y derivado del anterior, dice entonces que el artículo 20 de la ley del IVA, al hacer la norma clara o específica del reporte de crédito para que se haga dentro de los 2 meses inmediatos siguientes al periodo impositivo en que correspondería su operación, establece la Corte que en consecuencia no se va a tener derecho a su compensación o devolución según procede. Ya que precisamente alega en este caso la administración tributaria, los reportes fueron presentados después de los 2 meses que regula el artículo 20.
Y por último, establece entonces que en todo caso, la inacción del contribuyente al no haberlo hecho dentro de los 2 meses que establece la ley es precisamente la que provoca la consecuencia prevista en el artículo 20. Entonces, básicamente lo que está diciendo la Corte es, miren, no venga a reprocharle a la SAT de que no le está dejando hacer algo cuando la ley la que le obliga es a usted a hacerlo. Entonces, tome nota que usted es el obligado a hacerlo y lo tiene que hacer dentro de los 2 meses siguientes. Si no lo hace, básicamente la Corte entonces ya no le va a reconocer ese crédito, mucho menos se lo va a devolver. Y entonces, como les digo, se genera esa doctrina legal en este caso. No vamos a tiempo. Luego tenemos un tema bien especial que es los nuevos criterios que ha sacado la Corte en cuanto a la procedencia de la devolución de crédito fiscal, ahora bajo la exigencia que se deba exportar dentro del periodo cuya devolución se solicita. Aquí es algo interesante porque una cosa es lo que dice en forma verbal la gente de la Corte y otra cosa es lo que dicen las sentencias. Estaba escuchando yo una charla no hace mucho tiempo, tal vez habrá sido hace un mes, mes y medio, de uno de los letrados de la Corte de Constitucionalidad. Y al exponer él este tema, él decía, no, es que esto no aplica para todos los contribuyentes. Él dice que aplica únicamente para aquellas entidades que se dedican a la extracción de hidrocarburos. No obstante, si nosotros leemos detenidamente las normas, en ningún momento hacen esa aclaración. Y por lo tanto, podría llegar un momento en que se haga obligatoria para todos. Como les digo, ya existe la doctrina legal, todavía estamos haciendo el esfuerzo de revivir el muerto. Nosotros no somos los clásicos que nos damos, andamos rápido el brazo a torcer, nos gusta hacer el último esfuerzo y hasta donde se pueda, dentro de la legalidad no lo permita, vamos a defender siempre los intereses de nuestros clientes, pero en estos casos, pues todavía está, hay una señal de vida, todavía está el pip, 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 del corazoncito, todavía no se ha generado esa doctrina que podríamos considerar nefasta, pero pareciera todo encamina para allá. Pero ¿qué nos está exigiendo entonces hoy por hoy la Corte cuando vamos a pedir una devolución de crédito fiscal? Establece la Corte que al interpretarse debidamente el artículo 16 del IVA, se concluye que este regula con claridad que el derecho a devolución de crédito fiscal deviene por la realización de exportaciones, es decir, dedicarse a la exportación. Eso creo yo, nadie lo pelea. Pero lógicamente dice, estas debieron realizarse durante el periodo auditado y no como erróneamente sostiene la autoridad denunciada, puesto que resulta ilógico que se pretenda la referida devolución con base en gastos reportados en periodos impositivos anteriores a los que se realiza la actividad exportadora, es decir, la exportación. Por lo tanto, si yo quiero hacer mi solicitud de devolución de crédito del periodo por ejemplo, del trimestre de enero a marzo, voy a tener obligatoriamente, según esta doctrina, que haber exportado entre enero y marzo, porque si no lo hice, porque yo exporté, por ejemplo, de octubre a diciembre o exporté en abril a junio, como no exporté en el periodo del cual estoy pidiendo precisamente la evolución, no me van a topar el crédito fiscal. Y eso es lo peligroso de este criterio. Ellos dicen que eran atención a cierta actividad. Primero que nada, eso es ilegal. No podemos venir y escoger solo a un sujeto porque yo quiero dedicarle una interpretación específica de la ley a dicho sujeto si la ley en ningún momento establece dicha situación. Violenta la igualdad, no digamos la justicia y equidad tributaria. Entonces, aquí hay afectaciones que este criterio puede ya tener implicaciones un poquito más serias, pero como les digo, al final de cuentas es importante tomar en cuenta entonces esta nueva exigencia. Tal vez no lo empiecen a aplicar en forma general los señores de SAT, pero quiero que sepan de que en algún momento podría llegar a darse y lastimosamente la Corte ha tenido esta equívoca interpretación. Esperemos que en algún momento se permita la discusión de forma técnica y se cambie. Porque eso es lo bueno de la doctrina. Al final de cuentas puede cambiar. Como decía un magistrado, no está escrito en piedra y si se da la razonabilidad de por qué podemos cambiar nosotros el criterio y no aplicarlo, lo tenemos que hacer y por eso es que es bueno también mantener esas disputas vivas. Muchas veces dicen, bueno, ¿para qué voy a perder si ya está la doctrina? Si se considera que realmente no está de acuerdo y existe la posibilidad de nuevamente poderlo hacer variar, vale la pena pelearlo. Tal vez con la misma Corte, cuando ya son los mismos magistrados que conocieron, pues ellos van a decir, no, nuestro criterio es este. Pero cuando hay cambios, por ejemplo, de Corte, como pasó ahorita en abril del 2021 con la anterior,
Ahí pueden generarse esas discusiones y puede ser que los magistrados actuales no compartan los criterios anteriores y viceversa. Entonces, vale la pena tomarlo en cuenta. Otro tema que podemos tener aquí en cuenta, por favor, las preguntas, si me las pueden ir poniendo en preguntas y respuestas, porque en el chat no los puedo ir viendo, se los agradecería. Otro tema que tenemos que tomar en cuenta aquí es la bancarización en materia tributaria. Que este tema se ha vuelto el ajuste, creo yo, entre uno de los top 3 principales de SAT. Para todos sacan bancarización en materia tributaria. No quieren devolver crédito fiscal, no quieren reconocer crédito fiscal, no reconocen costos y gastos, básicamente por la bendita bancarización en materia tributaria. Y básicamente lo hacen en aquellos casos en los que aducen ellos no existe certeza del pago porque o el pago lo hizo el contribuyente a través de un tercero o utilizó un fideicomiso o en cumplimiento de un contrato, etcétera. La cuestión es que entonces pareciera que la administración tributaria y los tribunales han compartido ese criterio. El pago tiene que salir directamente del contribuyente hacia el proveedor y como que si tuviéramos un gran espacio para hacerlo constar, tenemos que indicar a quién le pagamos y qué es lo que le estamos pagando. No digamos también cuando se hacen transferencias electrónicas, entre otros. Entonces, la aplicación e interpretación que se le ha dado a la bancarización en materia tributaria, desde un punto de vista es bien restrictivo, porque lo quieren solo cliente-proveedor en un solo pago y que diga qué es lo que está pagando. Y si no, no cumple con el artículo 20. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional al respecto? Aquí nuevamente ya tenemos doctrina. Que los pagos que realicen los contribuyentes para respaldar costos y gastos deducibles o constituyan créditos fiscales, aparte del monto que se van a pagar, este es 50,000, porque este era un caso previo a la reforma del 2012, dice, se debe hacer a través del sistema bancario que individualice al beneficiario distinto al efectivo. Hasta ahí estamos bien. En relación al primer supuesto, se entiende que cuando prevé que debe individualizarse el beneficiario, los pagos realizados por el contribuyente se refiere obviamente al emisor de las facturas que respaldan dichos pagos, al proveedor. Hoy por hoy, con la reforma que tiene la ley, nos exige precisamente que sea directamente el pago a quien vendió los bienes o prestó los servicios, es decir, proveedor. Entonces aquí ya no teníamos esa discusión si era beneficiario o no. Pero lo que sí es importante es que es ilógico pretender que quien reciba el pago sea una persona distinta que a quien vendió los bienes o prestó los servicios que constituyen los gastos o costos deducibles y demás egresos de efectos tributarios, pues es el proveedor de estos bienes o servicios el único que se beneficia al obtener una remuneración correspondiente a efecto de recuperar su inversión y obtener una ganancia. Entonces, lo interesante de esta doctrina es esta segunda parte ya para los efectos de la actual doctrina. ¿Y por qué? Porque básicamente lo que nos está diciendo esta doctrina es que tiene que haber una identidad entre un pago del cliente con el proveedor. ¿Por qué? Porque solo el proveedor es el que puede recibir el pago y entonces nos limita la posibilidad de generar a ese tercero que es el que está haciendo en teoría el pago por nosotros. ¿Qué más ha dicho la Corte en relación a esto? Que los pagos realizados debieron hacerse directamente al proveedor por parte de la parte actora y no por medio de otra persona, ya que si bien se efectuó un pago, el mismo no fue realizado por la entidad correspondiente. Y de esa cuenta dice entonces la Corte que la documentación presentada se encuentra emitida a nombre de una tercera persona, es decir, el contribuyente le pasó el dinero al tercero y el tercero le pagó al proveedor. No obstante, como nosotros el documento con el cual estábamos acreditando la bancarización está emitido a nombre de un tercero, dice la Corte, no le vamos a reconocer ese pago. Lo anterior dice precisamente contraría lo establecido en el artículo 23, aquí estamos hablando directamente de exportación régimen general, ya que no están emitidos los pagos al proveedor de quien obtuvo el servicio. Entonces vemos que el criterio que se ha manejado por parte de los tribunales es compartido desde el punto de vista de SAT, de que debe ser un pago directo entre contribuyente y proveedor. No permite estos criterios de la Corte el pago o la utilización de terceros. No obstante, hemos tenido la grata sorpresa nosotros de que ya tenemos el primer fallo en aplicación del criterio institucional 5-2021. Y lo grato es que incluso lo aplicó de oficio el tribunal porque nosotros ni siquiera lo invocamos.
es de hacer ver, para los que no tenían conocimiento, me imagino ya la gran mayoría sí, pero los que no, en el año pasado surgió un criterio institucional de parte de SAT en la cual permite, de alguna manera, o relaja esa interpretación que se tenía de bancarización. Y lo que establece básicamente es que lo que se debe de premiar o verificar por parte de la administración tributaria es la sustancia sobre la forma. Es decir, verificar de que en efecto, si yo digo que el pago se lo hizo un tercero y que el tercero le pagó al proveedor, verificar que sí se dio esa operación, que sí sea material esa operación. ¿Por qué? Recordemos que la bancarización lo que buscaba era evitar la evasión fiscal, la elusión fiscal, el lavado de dinero, que no se generaran gastos fantasmas y inexistentes que lo único que hacían era el aprovechamiento ilegítimo por parte de los contribuyentes. Pero por lo tanto, si un contribuyente sí lo está haciendo bien y lo único que hizo fue utilizar una institución legal, un contrato legal o alguna otra forma legal para realizar el pago, como es un pago por nombre de un tercero, un fideicomiso, eso de ninguna manera podría desvirtuar la bancarización, sobre todo si sí se está utilizando los medios bancarios correspondientes. Y entonces dice, el problema, como dirían hasta los mismos alumnos que trabajan en Centro de la Maestría, me decían, mire, lo que pasa es que no es un criterio, son recomendaciones, y realmente el criterio es decir, esto es lo que deberíamos de hacer, no una recomendación de, queda criterio de cada auditor verificar que cumpla con esto y esos requisitos. O sea, al final de cuentas pareciera que dieron solo ciertas directrices, pero no un criterio general. Pero lo que sí es cierto es que abrió de alguna manera la puerta a la posibilidad entonces de generar ciertas opciones de pago que no necesariamente era como lo veía antes la Corte entre pago cliente, pago proveedor, y de ahí no podemos hacer nada más. Y lo bonito entonces vemos este fallo, es reciente, es tan reciente como 2, 3 semanas, de la Corte, perdón, de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Y todavía nos va a tocar ir a defender la postura a Corte Suprema y a la CC, pero es interesante ver que entonces ya los mismos tribunales han visto la aplicación de ese criterio a favor del contribuyente. ¿Y qué ha dicho la Corte al respecto? ¿O qué dijo, mejor dicho, la Sala al respecto? Con fundamento en la Constitución Política como fuente principal del ordenamiento jurídico y el fundamento, el nuevo tratamiento que la Administración Tributaria da ahora a los contribuyentes en cuanto a los artículos 20 y 21 del Decreto 2006, establece lo siguiente. Si bien es cierto que el criterio emitido por el directorio de la Administración Tributaria es reciente, aquí se equivoca porque no fue el directorio, fue el superintendente, también lo es que la existencia o permanencia de circunstancias en las que de no realizar esa aplicación del criterio en beneficio del contribuyente, se mantendría una situación jurídica contraria a la orden constitucional. ¿Por qué? Porque considera la misma sala de decir, ¿y por qué entonces a los nuevos contribuyentes, a los que ya no tuvieron el ajuste, le van a dar un trato, por decirlo de alguna manera, preferencial, y a este pobre contribuyente, solo porque el criterio salió después de lo que había iniciado su disputa, ya no se la vamos a aplicar? De esa cuenta, dice la sala, la implicación del nuevo criterio referente a los ajustes que habían venido realizando al aplicar de manera lisa y llana la normativa contenida en los artículos 20 y 21, sin atender a las sustancias, sino más bien a la forma, afectan de esa manera a muchos contribuyentes en ajustes que le fueron formulados a base de dicha interpretación y aplicación. Esto no conlleva a la simple negación de un beneficio económico, sino a la permanencia de un perjuicio jurídico ya observado por la administración tributaria, aspecto que constituye el espíritu y finalidad del nuevo criterio. Entonces ya dice la sala, la misma SAT ya reconoció que tampoco puede ser tan rígida al momento de aplicar la bancarización en materia tributaria. Y de esa cuenta entonces tampoco lo podemos hacer nosotros. ¿Por qué? Porque si no estamos manteniendo precisamente en ese perjuicio jurídico, le denomina la sala, del contribuyente al pretender ser rígidos en la interpretación cuando la misma SAT ha flexibilizado la misma. Así, la excepción de este nuevo criterio no se materializa simplemente con considerar la posibilidad del beneficio para el gobernado contribuyente, sino que es el medio idóneo para otorgar plena vigencia a la garantía de seguridad jurídica de conformidad con el principio de supremacía constitucional. De esa cuenta, establece que deben revocar la resolución impugnada. A mí me fascinó ver realmente este fallo, porque son pocas veces, primero, en las que vemos que una sala cumple con su función constitucional de contralor de juridicidad.
¿Por qué? Porque los tribunales no son controladores de legalidad. Estos tribunales en específico, los de contencioso administrativo, tienen una función especial y es la función de contralor de juridicidad. Ello quiere decir de que no solo tienen que aplicar la ley, sino que al resolver tienen que verificar que el acto o la resolución controvertida no afecte la Constitución, principios constitucionales, principios generales del derecho y la ley. Pero obviamente deben de primar siempre la Constitución y los principios constitucionales. Y lo tienen que ver a la luz de estos y por último la aplicación de ley. No como en muchos casos se hace de que la ley dice esto y entonces aunque uno le alegue todas las violaciones constitucionales habidas y por haber, la ley de eso es lo que dice y no nos podemos apartar. Eso es legalidad. Entonces es refrescante ver ya estos criterios de una sala que incluso no podríamos considerar la que siempre resuelve a favor del contribuyente, pero da un respiro de aire saber de que ya hay una nueva incidencia que antes no se tenía. Recordémonos que la doctrina que acabamos de ver de la CC no existía el criterio institucional y eso podría generar precisamente ese cambio de visión por parte incluso de la propia Corte y sobre todo porque aquí la sala ya no está aplicando directamente el artículo 20 y 21 en stricto sensu. Está resolviendo con base a la aplicación de normas constitucionales y esto lo que va a provocar es que la discusión se tenga que llevar en ese sentido a la Corte Suprema. Vamos a tener que ir a pelear los temas constitucionales en casación y últimamente va a llegar siempre a la CC, pero ya con el tema constitucional. Entonces esperaría uno que de esa forma se mantenga el buen resultado que hoy por hoy se tuvo y que, como les digo, es un tema bonito. ¿Por qué? Muchos clientes me dicen, no, es que el criterio no dice, no es muy claro. En algunas partes no es muy claro, pero da la posibilidad, y eso creo que es lo rescatable en este caso, abre la posibilidad precisamente a que no sea una verificación tan rígida por parte de la administración tributaria y nos permite o nos da la luz de en qué casos, por ejemplo, se puede utilizar figuras legales como pago de terceros y comisos, entre otros, y sobre todo, qué es lo que deberíamos tener en cuenta. Entonces, ¿cuál sería la recomendación para este ajuste en específico? Primero que nada, lo que recomendamos nosotros es que en el medio de pago, en lo posible, para evitarnos de todas maneras tentaciones de alguien que no quiera colaborar por parte del fisco, es individualicemos cómo se hace el pago y el concepto. Por ejemplo, si yo le voy a pagar a Juan, entonces le pongo pago a Juan Pérez, factura número 1, 2, 3, 4. Eso por lo menos así liso ya no estaríamos cumpliendo con lo que nos exige la bancarización. Cuando el pago lo vamos a hacer a través de transferencia electrónica, guardemos siempre la imagen inicial que nos deja el sistema del banco. ¿Por qué? Porque cuando solo nos vamos a buscar, pero la nota de débito, en la nota de débito ya no nos aparece, bueno, al menos en algunos bancos que son los que yo utilizo, ya no nos aparece la observación, que es donde le ponemos qué es lo que estamos pagando. Yo por lo menos siempre me pongo la tarea de poner qué es lo que estoy pagando. Entonces pago tal, tal y tal y monto tal. Si no guardo eso y solo voy a buscar la nota de débito, cuando me vaya a mi estado de cuenta y vaya a darle clic a la nota de débito, me va a aparecer solo el monto que se debitó y el número de transferencia, pero no me aparece a quién le pagué ni en qué concepto. Entonces, una recomendación en este tipo de pagos, que yo creo que hoy por hoy son la mayor cantidad, es precisamente también ir guardando las constancias que nos da el banco inmediatamente que realizamos la transferencia electrónica. No esperarnos a buscar la nota de débito cuando nos lo requiera SAT, porque ahí entonces lo único que vamos a tener es que le entregamos la nota de débito, que no dice mayor cosa, solo que se debitó X cantidad a través de tal gestión, y el estado de cuenta. Entonces, eso, como dice la misma SAT, no les permite saber realmente si está pagando lo que es, porque puede haber o no una identidad en el monto, pero no necesariamente a quien le paguen. Entonces, ahí es donde empieza la tarea por parte de ustedes, mis queridísimos amigos, de ir generando toda esa prueba. De alguna manera armarle rompecabezas a la misma SAT para evitar precisamente un ajuste en este sentido. ¿Qué podríamos adjuntar nosotros adicional a esto? Cuando, por ejemplo, si el cliente me dijo, dame el pago en esta cuenta, guardemos ese correo. ¿Por qué? Porque se lo vamos a presentar entonces a la administración tributaria y decirle, mira, aquí está el correo que el cliente que me dijo que le prestaran esta cuenta. Es de él. Aquí está la transferencia, aunque sea la nota de débito, y aquí está el estado de cuenta que me debitaron. Con eso debería ser suficiente para la administración tributaria decir, ok, ya me doy por bien pagado.
podríamos irle a pedir incluso durante la fase administrativa una constancia al banco o a nuestro proveedor, decir, mire, pídale al banco una constancia de que esa es su cuenta, por lo menos que se quede tranquilo la SAT de que se generó. Nosotros hoy por hoy tratamos de hacer precisamente ese mismo rompecabezas ante los tribunales, pero como les digo, la idea es evitarnos tener que llegar a tribunales, no digamos quedar sujetos precisamente a una decisión de un tercero, que al final de cuentas no sabemos por dónde nos puede salir. Entonces, en lo posible es mejor evitar e ir guardando y documentando de mejor manera todo esto que es relativo a los pagos. Cuando el pago no se haga directamente por el cliente, sino que se hizo a través de un tercero, que se documente la forma en que se entregó el dinero al tercero, es decir, documentemos cheque, documentemos transferencia, cruce de correos en los que le estamos dando la instrucción de decir, mira, te deposito esta plata para que por favor le pagues a tal proveedor, que el mismo ejercicio haga el tercero frente al proveedor, decirle, mire, por favor, mándeme recibo, confírmeme de pago. ¿Por qué? Porque toda esa documentación lo que va a ir haciendo de alguna manera es permitiéndole precisamente a la administración tributaria y sobre todo a los tribunales, si ya sube la disputa a la cuestión contenciosa, que permita precisamente tener la posibilidad de verificar esa sustancia. También es importante también tener los contratos. Si nosotros tenemos un contrato en el que me dice, usted páguele Juan le vende a Pedro, pero Juan le pide que le pague a Luis. Ahí también necesitamos tener a la mano el contrato. ¿Para qué? Para poderle mostrarte que en efecto toda la operación que yo le estoy enseñando tiene una razón de ser y esa razón es contractual. Ahí lo que le estamos dando es toda la sustancia sobre la forma y de esa cuenta en aplicación del criterio desde un inicio en la fase administrativa, cuando estén haciendo la verificación o el ajuste, ahí le tenemos que dar las explicaciones correspondientes a la SAT con el objeto, como les digo, de evitar llegar incluso a un contencioso. Pero si inevitablemente el criterio del SAT es vámonos a contencioso, por lo menos tenemos ya unas bases sólidas sobre qué podernos defender y no estar tratando de generar esta prueba a estas alturas, porque podría ser el criterio del tribunal de decir, yo ya no entro a conocer esa prueba porque la tenía que haber tenido en su oportunidad. Entonces, en lo posible, como les digo, evitemos caer en esas circunstancias y tratemos de hacerlo. Veo que aquí hay 4 preguntas, entonces voy a tratar de dar respuesta a estas y así ya nos pasamos a los temas directamente del ISR. Licenciado, buen día, excelente exposición. ¿En dónde podemos conocer jurisprudencia, es decir, cómo se han resuelto los ajustes? ¿Hay alguna página donde podamos tener acceso a las sentencias? Sí. En efecto, sí hay hay 2 páginas realmente. Es la página de, ¿cómo se llama? Tenemos la página del organismo judicial y la página de la Corte de Constitucionalidad, que déjenme decirle que incluso la Corte de Constitucionalidad, antes a mí no me gustaba porque le habían cambiado el formato y lo habían hecho complicado. El primer sistema de la CC funcionaba. Después, ya como costaba encontrar la información, porque uno ponía la palabra clave y le salían 100 sentencias y realmente las últimas 3 eran las que le interesaba a uno, entonces ya estaba uno cansado cuando llegaba a las últimas, no encontraba nada uno, era un relajo. Pero no sé qué le hicieron, la mejoraron totalmente. El último mes para acá me ha tocado buscar jurisprudencia y les digo que ahora funciona de maravilla. También tenemos la de ley del organismo judicial, que también ahí podemos encontrar todas las sentencias, tanto de salas como emitidas por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, incluso como recomendación en estos casos, cuando quieran hacer una revisión de jurisprudencia, les recomiendo siempre revisar en las 2. ¿Por qué? Porque puede ser que la Corte Suprema haya tomado una decisión, pero esta fue revocada después en amparo. Y no necesariamente nos va a aparecer ese hecho en la página del OJOT. Entonces, necesitamos siempre hacer ese ejercicio dual. Y si tienen duda o quisieran conocer más a detalle una jurisprudencia, igual nos pueden contactar. Nosotros con mucho gusto les podemos hacer la propuesta y revisamos cuánto, por ejemplo, qué jurisprudencia hay sobre determinada materia, etcétera, porque eso al final de cuentas lo que les va a permitir a ustedes es tomar mejores decisiones en diferentes ámbitos de su trabajo. Luego tenemos otra pregunta. ¿Podría repetir el nombre del criterio institucional en bancarización en materia tributaria? Sí, es el criterio 5-2021 emitido por el superintendente de la Corte. ¿Podríamos tener acceso a ese fallo, al famoso fallo bonito? Sí, vamos a ver la manera de podérselos compartir. Únicamente tenemos que eliminar todas las partes sensibles del contribuyente, pero al final de cuentas no veo el problema en compartir las consideraciones del tribunal, que es lo importante.
En cuanto a bancarización y contratos cash pool, es una prueba del contrato donde ambas partes deciden que un ente tercero recibe y maneja los pagos. Sí, como les digo, siempre y cuando, como dice el criterio, exista sustancia y logremos probarlo, no debería de haber problema, pero sí es importante probar. O sea, como les digo, tener el contrato, documentar todos los depósitos, etcétera, porque obviamente, aunque sea cash pool, va a ir a depositarse alguna cuenta. Entonces, los contratos que se estén haciendo, entre otras formas. Y por último, tenemos la última, no, aquí hay más preguntas. ¿No han hecho esfuerzos con bancos para pedirles un reporte que nos facilite documentar este requerimiento? En sus sistemas informáticos esta info se almacena. No hay esfuerzo de ordenarlo y ofrecerlo al cliente. Totalmente de acuerdo, Manuel. En efecto, no hay un esfuerzo y muchas veces, incluso cuando lo pedimos como prueba dentro del proceso, son hasta reacios, cuesta que manden los informes, siendo incluso una obligación legal de hacerlos. No hemos tenido un acercamiento directamente con los bancos, pero podríamos de alguna manera pensar tal vez en acudir y no necesariamente a un solo banco, incluso ir a la AGB y plantearles la posibilidad. Y yo creo que entre más gente lo haga, porque obviamente van a decir esta firma de abogados, lo quieren fácil, pero entre más gente y sobre todo ustedes que son clientes y clientes fuertes a través de sus distintas empresas, yo creo que pueden empezar a poner presión, sobre todo a los bancos con los que trabajan, decirle, miren, si tengo en forma reiterada este tipo de requerimientos de SAT, porfa, yo lo que necesito es que me lo den de esta manera para que no me estén ajustando. Obviamente el banco les tiene que dar cierta atención e incluso en muchas veces lo que hemos dicho es elévenlo a nivel gerencial. ¿Por qué? Porque tal vez a nivel operativo, como ustedes dicen, es más fácil no hacerlo y va a decir el que lo tiene que hacer, ay no, todo lo que me toca hacer, mejor digo que no se puede. Pero ya a nivel gerencial creo que se puede tener un mejor resultado. Otra pregunta por aquí. Si el pago cliente-proveedor se realiza por medio de compensación de cuentas, ¿la prueba puede ser un contrato general de compensación o tiene que mostrar la anuencia de compensación de un pago en específico en cada ocasión? Yo creo que con tener el contrato debería ser suficiente y obviamente las liquidaciones periódicas que se vayan dando en cumplimiento de lo que establece el Código de Comercio. Lo que sí es importante es contar con el contrato, porque en otras veces hemos alegado la cuenta corriente, que no obstante no nos exige la ley, el Código de Comercio como tal, una formalidad específica. La administración tributaria siempre se pone exquisita que quiere el contrato, por ejemplo, en escritura pública, en el que se haga constar cómo informa y pagos, etcétera. Entonces, en lo posible, es recomendable tenerlo. Luego tenemos otra aquí. Con relación al artículo 20 del 20-2006, no establece fecha para recibir el pago, como ven jurídicamente este tema, porque los pagos pueden ser posteriores, 1 o 2 años, pero se realizan ya que la ley no fija plazo para realizar el pago. Buenísimo. En efecto, la ley no exige una fecha de pago en cuanto a la bancarización. El problema es que la bancarización no es la que nos exige la fecha, sino que muchas veces son otras situaciones. Por ejemplo, en cuanto al crédito fiscal. Algo que nos han reprochado mucho la administración tributaria a los clientes es que cuando se pide la solicitud de devolución de crédito fiscal, la factura no ha sido pagada. Entonces, aquí se genera la discusión porque no es en cuanto a la bancarización que me lo están denegando, sino es porque no había pagado la factura al momento en que pedí la devolución. Y aduce la administración tributaria que obviamente para que proceda la devolución tiene que cumplirse con todos los requisitos, y es decir, que conste el pago. Entonces, no necesariamente el 20 del 2006 sea el que me va a regular el momento del pago, sino que va a ser la ley sustantiva que corresponda. Por ejemplo, si vamos a irnos a un costo o gasto, cuando yo pida su deducción, va a decir la administración tributaria, a ese entonces ya debería estar pagado. Yo entiendo perfectamente la pregunta, precisamente porque ¿qué pasa en aquellos pagos donde hay crédito? Recordémonos que hay clientes que dan crédito 30, 90, 30, 60, 90, incluso hasta 180 días de crédito. Y obviamente, en esos casos, si yo tengo, como dice la propia CC, solo 2 meses para ir a pedir mi reporte de créditos fiscales. Pero lo hago dentro de los 2 meses, pero no me han pagado, me van a ajustar porque no he pagado. Pero si no lo hice entre los 2 meses, no me dejan hacer ¿cómo se llama? El reporte de los créditos fiscales. Entonces, si se dan cuenta, incluso a veces hasta nos ponen en situaciones bien complejas los propios tribunales por los diversos criterios. Y sobre todo, la SAT va a estar encantada de ver por cuál de todos
las opciones tiene para decirnos que no. Entonces, en lo posible, tratemos de hacerlo así, y cuando sea así de que hay temas de crédito, pero la ley nos está exigiendo hacer determinada actuación en ese periodo, pues lo que queda es básicamente defendernos, presentarlo y buscar la manera de decir, lo hice porque lo hice, pues solo tengo 2 meses para hacerlo, y el pago ya viene en camino. Obviamente no podemos venir, y tampoco por un tema tributario, despojar la posibilidad de crédito a los clientes, porque así no, ya no vamos a tener clientes, y al final de cuentas ya no vamos a tener ni siquiera una renta generadora de rentas. O sea, al final de cuentas no es esa tampoco la intención, y no debería ser tampoco la consecuencia. Entonces vamos a continuar con la presentación y vamos a caminar un poquito con los criterios en cuanto al ISR. Y este es un criterio reciente, aquí no hay doctrina todavía, pero este es un tema bonito que estábamos discutiendo con la Administración Tributaria en cuanto a los documentos y medios de respaldo para acreditar costos y gastos. En cuanto, es básicamente el artículo 22, inciso 4 de la LAT. ¿Por qué? Porque ahí obviamente nos dice que tenemos que acreditar los gastos con base a distintos documentos. Y la Administración Tributaria en algunos casos pretende encasillar ciertos documentos como si fuera el documento único para acreditar ese gasto, y no es así. Y al criterio de la Corte Suprema, al menos en este fallo, vamos a ver cómo nos va en la CC, dice que básicamente lo considerado por la sentencia y el artículo que se denuncia infringido establece que la sala no incurre en contravención de la norma, ya que consideró que esta enumera varios documentos que pueden soportar los costos y gastos que se consideren deducibles, es decir, que se pueden respaldar, perdón, con algunos de estos documentos, y no requiere que se presenten todos de ellos. Entonces, con que yo presente uno de todos ellos y no tenga que tener todos o uno en específico, me van a o me deberían de reconocer precisamente el acreditamiento de ese costo o gasto. En el presente caso, dice la Corte Suprema, al haber considerado la sala que aún cuando el contrato celebrado no cumplió con los requisitos legales correspondientes, el contribuyente sí respaldó el gasto con otros documentos de los que se refiere la norma en cuestión, básicamente era la factura. Consideración que no contraviene lo establecido en el artículo 22, inciso 4, literal D de la Ley de Administración Tributaria, pues la sala tuvo por acreditado el respaldo del gasto respectivo con documentos distintos al contrato referido. Entonces, tomemos en cuenta que no tenemos que cumplir con todos los documentos, obviamente sí es importante y si podemos tenerlo mejor, pero con que tengamos uno de los que establece el artículo, nos debería de reconocer la propia Administración Tributaria el respaldo de ese gasto. En este caso en específico era precisamente porque alegaban de que un documento que provenía del extranjero no se había inscrito, primero que nada, los registros, no venía protocolizado y no venía debidamente traducido. Era un documento, si no estoy mal, creo que era el contrato, no me acuerdo si era regalías o know-how o alguno de esos. Pero para empezar es un documento que no tiene que ser protocolizado porque no tiene objeto de inscripción en Guatemala, no es registrable esa materia. Segundo, obviamente lo que sí era necesario era pues la traducción, pero no era necesario entonces cumplir con ese requisito que estaba pidiendo la Administración Tributaria. La Administración Tributaria decía, no, aquí el inciso D dice que tiene que estar, me tiene que entregar o las escrituras públicas o el contrato perdón, la protocolización del contrato privado, y si no es así, no le reconozco el gasto. Aquí lo que está haciendo la Administración Tributaria es un criterio muy restrictivo, porque está pretendiendo de alguna manera abarcar todos los contratos y que todos tengan que protocolizarse. Eso no establece la ley. Lo que establece la ley es que cuando la ley o no tenga otro documento con que acreditar el gasto más que con la escritura o el contrato de protocolización, ahí es donde lo debo presentar. A nivel de ejemplo, si yo hago una compraventa de un vehículo y lo compro directamente en la agencia, ¿qué me va a dar la agencia a mí? Una factura. Entonces, mi documento con el que voy a acreditar ese gasto es mi factura. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si compro una casa y se la compro a un particular? Ese particular, como su giro habitual, usualmente no va a ser el de compraventa de casas, no me va a dar factura. Vamos a pagar el IVA, pero lo vamos a pagar a través del testimonio de la escritura de compraventa. Entonces, ahí sí sería el documento idóneo la escritura, pero solo en esos casos en los que no tengo cómo probar o documentar precisamente ese costo-gasto.
pero no porque entonces hay un contrato, entonces yo quiero que el contrato cumpla ciertos requisitos y si no los cumple, le desconozco el costo-gasto. Ya ese criterio, gracias a Dios, como les digo, Sala y Suprema lo están superando y esperemos y crucemos en dedos que próximamente también ya a nivel CC se siente este criterio, porque precisamente lo que nos da es la opción de con qué documentos podemos acreditar los costos o gastos. No nos dice tienen que cumplir con 2 o 3 o más. Eso no es el criterio adecuado. Y entonces vale la pena tomar en cuenta este criterio para efectos de ISR. Luego tenemos reconocimiento de exención de pago de intereses a bancos en el extranjero. Este tema pues, ya es un poquito viejito, había surgido en cuanto a los intereses que se pagan a bancos en el exterior, derivado precisamente de la exención que se da del artículo 12 en el decreto 20-2000. Esto cambió obviamente con la LAT, porque lo que varió es quitarle la frasecita de primer orden. En aquel entonces, lo que establecía la ley es que se exceptuaban del pago del impuesto, del 10% que establecía la ley del impuesto sobre la renta, los pagos o acreditamientos que se hicieran por intereses, por concepto de préstamos otorgados por instituciones bancarias y financieras de primer orden, debidamente registradas como tales en el país de origen. Esa frase de primer orden ya la sacamos del mapa con la LAT, por el carácter multilateral en casos domiciliados en el exterior. En estos casos, la sala otorgaba con lugar las demandas debido a que precisamente la ley no establecía qué se debía entender de primer orden y no había ninguna disposición legal que regulara qué se entendía por primer orden. Entonces, era un requisito que realmente no se podía probar, venía inconstitucional o violatorio a los derechos constitucionales su aplicación. No obstante, la Corte Suprema dijo, miren, en efecto, la ley lo exige, y esto es lo que me interesa hacerles ver a ustedes. Tal vez el título no lo puse bien. Tal vez el título era requisitos o cumplimiento de requisitos para las exenciones. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo la Corte es que este era un requisito sine qua non para otorgar la excepción del pago del impuesto, que se demuestre. Y sobre todo, que se demuestre. ¿Y por qué? Porque básicamente si yo no cumplo con la condición que me establece la ley tributaria en cuanto a la exención, no me la va a reconocer ni la administración tributaria y si no la puedo probar tampoco en el tribunal, no me va a ser prosperable el asunto. De esa cuenta entonces surge la siguiente recomendación. Cuando consideramos que hay algún acto u operación exento, primero que nada verifiquemos que sí encuadremos dentro de los elementos que se configura la exención. Y sobre todo, que se tenga la forma de acreditar. No es decir solo yo considero que sí estoy exento, sino, bueno, considero estoy exento. ¿Cómo probaría que encuadro dentro de esa exención? Recordémonos que la exención, por ser precisamente la excepción a la regla, en cuanto a que se cause el impuesto, se debe tener precisamente la documentación que permita evidenciar tal extremo para que ya sea la SAT o el tribunal tengan certeza de que obviamente no me estoy queriendo aprovechar de alguna manera de esa exención. Por ejemplo, en las exportaciones, asegurémonos de que cumplimos con todos los requisitos que establece el artículo 2, inciso 4, para que proceda la misma. Verifiquemos de que sí se exportó, que salió del país, que se le vendió a una persona con domicilio fuera, que su uso es exclusivo para afuera. Y en cuanto al tema de las divisas, pues no podemos hacer mayor cosa. La SAT insiste en la liquidación, aunque no es necesario, y ya menos mal la Corte, eso lo podemos ver en otra ocasión, ya ha dicho que ese requisito no lo exige como tal la ley, lo que exige la ley es la negociación de conformidad con la política cambiaria vigente. En este caso, hoy por hoy, la política cambiaria vigente no nos exige la liquidación de divisas. Luego, por ejemplo, proyectos de energía renovable, demostrar precisamente que esa energía que estamos alegando que está exenta surge precisamente de los proyectos de energía renovable. También, por ejemplo, la exención al límite legal, esto más que nada es para los bancos sobre la reserva de cuentas incobrables. Muchas veces, obviamente, un banco muy difícil de que no sepa la SAT, que sí aplican las reglas de la super, pero cuando son otras entidades sujetas a fiscalización de la super, hacerle ver también que son parte de esa supervisión, que cumplen con los requisitos, que las reservas que están ajustándoles son precisamente las que se refiere a ese artículo. La idea es darle todos los insumos a la SAT de cuando yo quiero aprovechar esa exención, básicamente documentarle o evidenciarle de que sí cumplo con esos requisitos
y no solo decir yo cumplo y lo doy por hecho. ¿Por qué? Porque después viene la administración tributaria y me dice, mire, pero acredítemelo. Ah, no, es que no tengo cómo. O mire, voy a conseguir, pero solo conseguí parte de los documentos. Desde un inicio tenemos que considerar que si encuadramos en esa exención, verificamos cuáles son los requisitos que establece la ley para hacer efectiva la misma y veamos nosotros si tenemos forma de documentarlo y dejarlo archivado por si en algún momento nos sale el requerimiento, poderlo precisamente acreditar. Y en cuanto al ISR, el último criterio sería el siguiente, que la capitalización de utilidades es el equivalente a un pago de dividendos en especie, por lo que está sujeto al pago del impuesto por ganancia de capital. Obviamente, el tema de la capitalización no es en lo absoluto pago de dividendos. Es más, son excluyentes. O pagué dividendos o capitalicé. Pero no puedo decir, ah, son lo mismo, como erróneamente lo dice la Corte. Lastimosamente, no hay doctrina legal, gracias a Dios. Todavía estamos peleando el tema hasta las últimas y con las garras, porque obviamente no compartimos para nada este criterio, pero ya van por lo menos 2 fallos. O sea, con uno más y ya básicamente se genera la doctrina. Y lo que ha dicho la Corte, equivocamente, pero lo ha dicho y es mi obligación hacerlo ver, es que de conformidad con el artículo 4, inciso 3, literal A, que ni siquiera es el que establece el hecho generador, regula que la capitalización de utilidades de las sociedades y su posterior distribución, independientemente de cómo se acuerde su distribución, en este caso a través de emisión de nuevas acciones, genera renta de fuente guatemalteca de ganancias de capital. Lo mismo sucede de conformidad con el artículo 84, inciso 2, literal, que este sí es el hecho generador. Se concluye que al haber aprobado la sociedad la capitalización de utilidades y posteriormente distribuirlas mediante la emisión de nuevas acciones, constituye un hecho generador. Dicha distribución de utilidades constituye un incremento del capital o patrimonio de los accionistas que generó ganancia para ellos y de donde deviene que se encuentre sujeto al pago del impuesto sobre la renta. Entonces, básicamente, en resumidas cuentas, la Corte considera que sí se da esa ganancia de capital, básicamente porque recibí acciones. Eso es únicamente la consideración que hace. Como recibí las acciones derivado de la capitalización de utilidades, ya presumen incluso que tuve, como dicen ellos, una ganancia. Cuando lo anterior no es cierto, porque yo lo único que recibí fueron acciones. Y las acciones lo único que me hacen a mí hoy por hoy es obligarme frente a la sociedad y frente a terceros que tengan alguna acción con la sociedad. ¿Cuándo voy a tener ganancias? Cuando efectivamente se distribuyan esas utilidades. Ahí es donde se causaba el impuesto, no antes. Pero equivocamente pues saca este criterio la Corte y lastimosamente equiparan entonces a la capitalización de utilidades con el pago de dividendos, que como dicen ellos, se hace en especie porque se entregan las acciones. Al efecto, es relevante indicar, dice la Corte de Constitucionalidad, porque ya no solo la Corte Suprema la que ha tenido el criterio, sino es la Corte de Constitucionalidad también, es relevante indicar que para decidir sobre la capitalización de utilidades es necesario que estas últimas estuvieran a disposición de los accionistas, lo que configura el hecho generador y lleva aparejada carga impositiva. Ahí va entendiendo que la condición para disponer de algo es que esto lo haya sido entregado. De lo anterior se desprende que si bien es lícito la capitalización de utilidades, previo a efectuarse la misma, debe operarse la carga tributaria que pesa sobre esta, o bien gravar el pago en especie si esta se concretó. Básicamente vemos que es un criterio muy similar al que ha manejado la Corte Suprema. Aquí íbamos bien parejos, íbamos ganando nosotros casaciones, la SAT iba ganando casaciones, ganábamos amparos y así. Y así seguimos, todavía estamos parejos ahí, tenemos todavía pendiente un par de amparos que esperemos pudieran ser el desempate, pero al momento vamos, como les digo, con este fallo, que es el único que está firme de la CC. Derivado de este fallo, aquí nos habían dado originalmente la razón en casación, obligan a la Corte a resolver en ese sentido y el tribunal recoge el criterio anterior y básicamente dicen que en efecto se hizo el pago de dividendos al pagar las acciones por suscribir, que era equivalente a X cantidad de dinero, por lo que se configura precisamente el hecho generador del impuesto sobre la renta y de esa cuenta, como el contribuyente incrementa su capital, que en todo caso debería ser su patrimonio, no hubiera sido posible si no se le entregaron los dividendos que correspondían a los accionistas. Por tal motivo, el contribuyente debió retener y entregar a la administración tributaria precisamente el 5% del impuesto sobre la renta o sobre los dividendos en discusión.
Entonces, precisamente ahora, hoy por hoy, tenemos esa opinión que vale la pena tengan en cuenta por si en algún momento surge la necesidad, saber que puede ser que los ajusten si hacen esa capitalización y no hacen la retención por los supuestos dividendos. Tengo otras preguntas por aquí, vamos a adelantarlas, así ya de último vemos los tres aspectos procesales, que eso los vemos rápido. Dice, la ley nos limita a reportar facturas de proveedores como omisos. ¿Cuál es su opinión? Que la ley no lo establece. Buena pregunta. Realmente, pero reportar facturas de proveedores como omisos, lo que pasa es que no es la ley, es el sistema de la SAT el que no nos permite. No me suena que la ley diga que los proveedores omisos no podamos reportar ese crédito fiscal. No, yo creo que no es tanto la ley, sino es el sistema de SAT el que no lo deja. En la práctica de la administración tributaria pareciera que si no se cumplen todos o no se cumplen, se desacredita la prueba y consecuentemente la deducibilidad. Sí, totalmente. Eso pasa en muchos casos. Nosotros tenemos precisamente que cumplir con todos los requisitos, ya sea para una exención, una devolución, un costo-gasto, y si no logramos nosotros probar que se cumple con todos, pero dice que tiene que ser con todos, básicamente dicen no se cumplió con la totalidad de requisitos que establece la ley y en consecuencia no reconocen gastos de deducciones, extensiones. Sí es importante siempre tomar en cuenta que si la ley me dice que tengo que cumplir con A, B, C o D, lo tengo que hacer. Ahora, en cuanto al tema, por ejemplo, el reconocimiento de costos o gastos, ahí sí no. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo la ley es un list de decir con cuáles puede probar, no es con todos, sino puede ser con uno de estos. Entonces, ahí creo yo sí vale la pena hacer la distinción. Mismo criterio aplicaría para la reserva de la capitalización de reserva legal. Lastimosamente creo que sí, porque no hace una distinción alguna. Es más, ese criterio de la reserva legal, nosotros incluso lo hacíamos ver de los argumentos de lo contencioso, indicando de que precisamente tan diferente es un pago de dividendos como esta, que incluso no decía, mire, va a distribuir la reserva, sino que la que dice la ley es, vas a capitalizarla. Pero el efecto de que cuando toque capitalizarle le den acciones, inmediatamente decir, ajá, aquí hay pago de dividendos. En lo que uno les explica este tema, más fácil que digan ellos, mire, y a la Corte se pronunció que capitalización es igual a dividendos independientemente de dónde surgió y por lo tanto usted paga. Entonces, yo creo que al final de cuentas puede que el criterio emitido por la CDC vaya a seguir ese mismo camino, incluso con la reserva legal, que como bien dice usted, no se puede distribuir. La ley lo que me permite en todo caso es capitalizarla, pero que lastimosamente, no obstante, se ha hecho ver a los tribunales, esa parte no la toman en cuenta. Se podría capitalizar la reserva con partida contable simple, sin modificar los estados de cuenta. Sería analizarlo, licenciado, porque eso sí me da duda, pero de todas maneras, aunque lo hiciéramos con partida contable simple, que usualmente podría pasar, usualmente se va a dar los cambios en las partidas de patrimonio. No va a haber una salida de activo ni un pasivo, sino que todo va a ser en la cuenta de patrimonio. Ahí fácilmente creo que lo podría detectar de todas maneras la administración tributaria. Y ya por último, entonces vamos a ver los criterios jurisprudenciales en cuanto a aspectos de procedimiento, aspectos procedimentales ante la SAT o tribunales. El primero de ellos es que no procede recurso de nulidad en contra de los requerimientos de información. Ya la Corte Constitucional asentó doctrina que en contra de los requerimientos de información no procede un recurso de nulidad ni de enmienda, ni impugnación alguna. ¿Por qué? Aduce la Corte que no puede ser objeto de enmienda susceptible de impugnarse vía nulidad, puesto que no es un acto procedimental o resolución que en sí misma pueda provocar violación a garantías constitucionales, disposiciones legales o formalidades esenciales del expediente o que contenga error en la determinación de la obligación tributaria. Nuevamente, no compartimos en lo absoluto este criterio. Yo creo que aunque esté esta doctrina, aquí sí hay que seguir impugnando nulidad porque en algún momento tienen que entender ellos algo muy importante. No es correcta ni lógica la afirmación que hay en ellos de que no es un acto procedimental. ¿Por qué? El mismo artículo 21, inciso 17, del Código Tributario, donde se regulan los derechos de contribuyente, establece
es el acto por medio del cual da inicio al procedimiento administrativo. Entonces, la Corte no me puede decir que no es un acto procedimental si por disposición legal es el acto por medio del cual da inicio. Entonces, este criterio, creo yo, no es correcto. Esperemos que de tantos recursos que se vayan, alguno pegue. La verdad que vale la pena seguir haciendo los esfuerzos, incluso a través de los diversos institutos, Instituto Guatemalteco de Derecho Tributario, el Instituto Guatemalteco de Derecho Procesal, el IFA, entre otros, de estar tratando de llegar también a los magistrados, tanto Suprema como CC, para sensibilizar este tipo de errores que realmente son patentes, pero que de alguna manera maniatean a los contribuyentes en cuanto a su defensa. Y obviamente pretender de que el requerimiento me pueden exigir hasta cuestiones prescritas es una barbaridad. Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta que aunque querramos, pues no vamos a tener un mayor éxito a nivel administrativo, pero la idea es precisamente seguir llevando el tema a la CC y así como le funcionó a la SAT, darle la vuelta al tema durante 20 años al de timbres, de repente nos pega a los contribuyentes. Al final de cuentas, ahí sí que, como dice el dicho, no hay peor lucha que la que no se hace. Ok. Este es un tema que sí vale la pena tomar en cuenta y es que la prescripción la debemos de presentar dentro del proceso administrativo ante SAT. ¿Y a qué se refiere esto? Básicamente, antes, me acuerdo yo, había por estrategia muchos contribuyentes decían, aquí vamos a alegar prescripción o ya está prescrito, no lo hagamos mejor ahorita, que resuelva la SAT y lo alegamos hasta en contencioso. ¿Por qué? Porque mejor ya en contencioso le damos todas las armas al tribunal y que nos declaren con lugar la demanda. Como les digo, esa era una práctica de antes, pero hay que despojarnos de las prácticas de antes hoy por hoy. Ya vimos al inicio cómo están los porcentajes y cómo en el 2012 de un 17% de efectividad que tenía SAT, abrumadoramente nos vamos a un 91.8% para el año 2000. O sea, perdón, 2020. En 10 años menos se revirtió precisamente el porcentaje y precisamente es por criterios como estos. Básicamente ya lo que hacen los tribunales ahora es, si usted no lo alegó en la fase administrativa, no me lo venga a pedir ahora. Entonces, dentro de los requisitos que nos está pidiendo ahora los tribunales es que si nosotros detectamos que hay una prescripción, debemos hacerla valer dentro del procedimiento administrativo. Si no lo hacemos, ya dijo la Corte, estamos o se ven impedidos ellos de pronunciarse sobre eso. Entonces, ¿qué ha dicho la Corte al respecto? Que el contribuyente puede solicitar a la Administración Tributaria que declare prescrita su facultad, precisamente, y que derivado de esa posibilidad, establece la Corte en primer lugar, que la solicitud de prescripción se debe de dirigir en forma de acción o excepción. En el presente caso, el contribuyente presentó en sede judicial su demanda contenciosa administrativa por medio de un escrito en el cual indicó en forma de argumento la posibilidad de que la Administración Tributaria le formulara ajustes y había prescrito. Es decir, no instó su solicitud en la forma que señala la ley. Es decir, estaban diciendo, como usted lo vino a hacer hasta en lo contencioso, ya no se lo conocemos. Dice, en segundo lugar, la palabra ante, utilizada en el supuesto antes transcrita, denota con meridiana claridad que es la Superintendencia de Administración Tributaria la facultad por mandato legal para conocer y resolver respecto a la pérdida del derecho que tiene la SAT para realizar la verificación, por lo que el planteamiento de dicha institución fuera del proceso administrativo correspondiente es notoriamente improcedente. Pues la autoridad judicial no está habilitada para conocer y resolver sobre el fondo de una pretensión que no fue alegada ante la entidad fiscalizadora. Y aquí están los dos expedientes en los cuales se dictó dicha sentencia. Entonces, es importante que si consideramos en algún momento nosotros de que ya está prescrita la facultad de realizar verificaciones y fiscalizaciones por parte de la Administración Tributaria, hay que hacerlo ver. Hoy por hoy ya no nos podemos estar guardando nosotros las cartas o las bajo la manga. Hay que hacer, porque en teoría lo que venden con este tipo de resoluciones es, y la misma Corte lo ha dicho varias veces, un litigio más transparente, que desde un inicio en que se forma la disputa administrativa, el contribuyente exponga todos sus argumentos que tiene para desvirtuar el asunto y no solo los que le convengan en una fase y los otros en otra. ¿Por qué? Porque eso lo que provocara precisamente que todas las decisiones se fueran a resolver en la vía judicial, muchas veces a favor del contribuyente, y eso lo que provoca hoy por hoy es que ya no entren a conocer esos argumentos por no haberlos alegado en la fase administrativa.
Entonces, como recomendación, si se estima que la facultad de la SAT para realizar verificaciones y fiscalización y por ende cobro de impuestos ha prescrito, la recomendación es aléguelo dentro de la fase administrativa desde el momento en que se dio esa prescripción. Y la misma puede, y recuérdense que también la misma no tiene que ser solo en la audiencia. ¿Por qué? Porque la misma puede acaecer durante la tramitación del proceso administrativo. Recordémonos que la audiencia como tal no interrumpe prescripción, sino que es la resolución que confirma los ajustes. De esa cuenta, entonces, si durante la audiencia y previo a que dicten esa resolución acaeció la prescripción, lo vamos a poder alegar independientemente si lo habíamos alegado o no en la audiencia, porque en la audiencia todavía no se había generado. Pero ese es un tema que se debe tomar siempre en cuenta. Entonces, por favor, puntualmente, cada vez que podamos, aleguemos esa prescripción. ¿Para qué? Para que nosotros, si la SAT, el tributa nos dice no ha prescrito, por lo menos elevemos la discusión a lo contencioso, pero no que nos lo vayan a rechazar por no haberlo hecho valer dentro de la fase administrativa. ¿Por qué? Porque ahí sí tenemos ya ciertas complicaciones, como lo han visto, ya los tribunales no nos los aceptan. Y por último, es recomendable siempre señalar de inconstitucionalidad en caso concreto la base legal sobre la cual me estén formulando el ajuste o me estén denegando algún derecho. El artículo 118 de la Ley de Amparo nos establece que cuando se vaya a alegar una inconstitucionalidad durante una actuación administrativa, el afectado, en este caso los contribuyentes, se limitarán a señalarlo durante el proceso administrativo correspondiente. O sea, lo que nos pide la ley es señalémoslo. Antes nos permitía la propia ley, nos decía, mire, este requisito se consideraba que era únicamente cuando la inconstitucionalidad se planteaba como acción, es decir, como motivo de la demanda contencioso administrativo, pero dejaban en libertad de poderlo plantear como excepción, como incidente o incluso como submotivo de casación. Y en esos casos no requerían de este requisito formal administrativo para poder entrar a conocer. Y lo mismo tenía lógica, lo hemos platicado varias veces con Elías, porque precisamente si en un juicio civil, en un penal, en un laboral, que en teoría no tiene los principios de sencillez que prima en la fase administrativa, porque incluso en la fase administrativa no tengo ni siquiera obligación de comparecer auxiliado por abogado, ¿por qué me lo van a pedir en la fase administrativa que debería precisamente ser sencilla? O sea, no deberían estar exigiéndome formalidades algunas. No obstante, la Corte de Constitucionalidad desde el 2016 sentó el criterio de que este requisito aplica para todas las modalidades de inconstitucionalidad en caso concreto. Es decir, para como acción en la demanda, como excepción, como incidente o como casación. De esa cuenta, es recomendable que se pida desde un inicio en la fase administrativa que se señale la inconstitucionalidad en caso concreto. Y básicamente solo señalarlo, porque la ley lo que nos pide es señalarlo. No tenemos que desarrollarle un memorial explicándole por qué. Únicamente tenemos que decir, mire, considero que es inconstitucional el artículo tal y tal y que vieron los artículos siguientes de la Constitución. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a habilitar la posibilidad de plantearlo en lo contencioso administrativo o en casación. Ahora bien, me van a decir ustedes, mire, pero ¿en qué casos puedo saber yo si quiero o no quiero una inconstitucionalidad? Asumamos de que la vamos a querer en todas. ¿Por qué? Porque esta es una herramienta que podemos o no utilizar dentro del contencioso. Entonces, si la pedimos siempre, nosotros hacemos el análisis y vemos si es viable o no mi constitucionalidad en caso concreto. Si sí, y si se pidió, lo podemos plantear. Pero ¿qué pasa cuando decimos, aquí sí lo hubiéramos pedido, pero como no se hizo en la fase administrativa, no lo podemos alegar? Perdemos precisamente esa herramienta que en muchos casos puede ser incluso la única herramienta que nos permita defendernos de forma tal que garantice el objeto del contencioso, que es decir, ganarlo. ¿Por qué? Porque tal vez la ley como tal nos exige algo que no podemos cumplir o no nos permite realizar determinado acto que atenta precisamente contra derechos constitucionales y de no invocar la inconstitucionalidad en caso concreto, el tribunal no le va a quedar de otra que aplicar esa norma y el problema va a ser que no lo hicimos valer en tiempo. Entonces, cuando ustedes me preguntan en cuáles casos lo hago, háganlo en todos, no perdemos nada. Va a ser un parrafito que va a ir en su memorial, ya sea de evacuación de audiencia, revocatoria o incluso cualquier memorial que presenten hasta antes de que se dicte resolución de revocatoria, lo podemos presentar. Entonces, como recomendación, ¿en qué momento lo puedo señalar? En cualquier momento del procedimiento administrativo, eso sí, que sea antes de que se dicte la resolución que resuelva el recurso de revocatoria planteado ante el tributo. O sea que desde que me requieren hasta antes de que me dicten la resolución final, podemos hacerlo. ¿Cómo?
básicamente es un memorial, ya sea en la vacación de audiencia revocatoria o incluso un memorial aparte, indicando que se está señalando de inconstitucionalidad los artículos siguientes. Y es el fundamento en el que se están formulando los ajustes o se funde la denegatoria. Y por ejemplo, aquí les pongo yo un pequeño ejemplo. Cuando me mandan la explicación del ajuste o la resolución que confirma ajustes, la administración tributaria siempre pone este apartado, que es el que establece la base legal sobre el que supuestamente me está declarando, o mejor dicho, me está formulando los ajustes o me está confirmando los ajustes, etc. Entonces, aquí básicamente se encuentran son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 artículos los que me están pidiendo. Entonces, ya tengo yo decir, ok, estos son los artículos que yo en mi memorial voy a señalar de inconstitucionales. Y lo que nos pide la ley es no solo decir, mire, bueno, la ley no nos lo exige, pero la doctrina de la Corte sí nos lo pide ahora, es que indiquemos también qué artículos son los que consideramos se ven vulnerados. De esa cuenta, ¿cuáles puedo denunciar? Podemos alegar cualquier artículo que sean de la Constitución. No obstante, en materia tributaria, los que usualmente se invocan son el 2, que es seguridad y certeza jurídica; 4, que es libertad e igualdad; 5, libertad de acción; 12, derecho de defensa y debido proceso; 15, retroactividad de la ley; 24, inviolabilidad de correspondencia, documentos o libros; 28, derecho a petición; 29, acceso a tribunales de justicia; 30, publicidad de los actos administrativos; 31, acceso a archivos y registros estatales; 32, objetos, citaciones; 39, propiedad privada; 41, protección al derecho a propiedad, no confiscatoriedad; 43, libertad, industria, comercio y trabajo; artículos 152 y 154, principio de legalidad en general; 239, principio de legalidad en materia tributaria; y 243, capacidad de pago, equidad de justicia tributaria, confiscatoriedad, doble y múltiple tributación. Básicamente, entonces, cualquiera de estos artículos lo podemos alegar. Me preguntan a mí, como a veces no sabemos realmente con cuál nos queremos casar o con cuál queremos quedarnos, invoquemos todos, no perdemos nada. Solo decimos que los artículos estos, los de la base legal, atentan o son inconstitucionales y atentan en contra de los artículos de la Constitución siguientes. Y empiezan 2, 4, 5, 2. No tienen ni siquiera que decirle qué derecho es el que regula. Solo decir artículos tal, tal y tal. ¿Por qué? Porque entre más dejemos abiertas las posibilidades, ya nosotros como abogados, cuando tengamos el contencioso en nuestras manos, podemos establecer y decir, mira, se me ocurrió aquí también podemos alegar esto, y podemos alegar esto. Mira, alegamos el del 30, publicidad de los actos administrativos, también cuestionémoslo. Si solo alegamos 2 o 3 artículos y de repente en el contencioso decimos, pero mira, aquí está este otro, ya nos puede salir el tribunal y decir, no, pero usted dijo que era solo sobre estos 2 artículos y no sobre ese tercero. Entonces ya no lo entro a conocer. Entonces, como les digo, en un parrafito de menos de media hoja cumplen con ese requisito, pero nos dan a nosotros la posibilidad de poder tener una mejor defensa y sobre todo esa herramienta que en muchos casos nos hubiera encantado contar con ella para tener un resultado positivo, pero que lastimosamente, como no teníamos este criterio, no nos había dado la oportunidad de compartirlo con ustedes y hacerlo ver de que es importante desde un inicio en la fase administrativa poderlo hacer ver, ya que a nosotros lo que nos va a hacer es viabilizar la posibilidad de poder plantear precisamente esa defensa desde el punto de vista constitucional y poder sacar esa norma de la discusión, porque al sacar esa norma de la discusión, el tribunal ya no va a poder por ejemplo, confirmar el ajuste o denegar la devolución. Y lo que va a provocar es precisamente el éxito que estamos buscando obtener para ustedes, nuestros queridísimos amigos. De esa cuenta, con esto termino yo ya nuestra charla. Me pasé unos minutitos, discúlpenme, la verdad. Podría estar aquí todo el día platicando con ustedes, pero yo sé que todos tienen sus respectivos trabajos y de esa cuenta debo ya terminar. Pero les agradezco mucho su participación, su tiempo. Quedo igual siempre a las órdenes. Muchos tienen ya mi contacto y si no, igual se los dejo aquí en pantalla. Estamos siempre para servirles. Para nosotros ha sido un gusto poder platicar brevemente un poco sobre estos temas. Y si a alguien le quedó alguna duda de algún tema en específico o quiere ahondar sobre otros temas, igual, por favor, ahí está mi contacto, podemos platicar con mucho gusto y estamos siempre para servirles. Muchas gracias por su atención y que tengan un feliz día.